Hoy vamos a hablar acerca de brillar en la oscuridad. Brillar en la oscuridad. Y quiero decirte a través de ello que Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios de transformación. Y el Señor va a ir cambiando y va a ir transformando tu vida. Y en tu caminar que tú vas a tener, Él va a utilizar muchas circunstancias a través de las cuales Él va a ir moldeando tu vida para hacer de ti ese hombre, hacer de ti esa mujer que Él ha diseñado y planeado desde un comienzo. Por eso es sumamente importante en medio de nuestras vidas que no nos sintamos sorprendidos por las situaciones y circunstancias que podemos vivir. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 22, versículo 29, el salmista decía así: Señor, tú eres mi lámpara, eres mi Dios, quien alumbra mis tinieblas. Entonces, cuando vemos en la Biblia a hombres como Job, vemos a un hombre que amaba a Dios, vemos a un hombre que conocía de Dios, pero eso no lo llevó a librarse de algunas situaciones de aflicción y tiempos de oscuridad en su vida. Muy por el contrario, Dios usó todo lo que él estaba viviendo para poder moldear su vida y poder hacer en la vida de Job y hacer de Job un hombre nuevo, un hombre diferente. Luego vemos a José. José era un hombre de Dios, tenía sueños. Pero dice la palabra del Señor que de pronto José fue echado por sus hermanos en un hoyo, en un pozo, en un tiempo, en un ambiente oscuro. La Biblia también nos habla de que José, al llegar a Egipto y estar en un momento especial en el que de pronto se iba levantando de las dificultades que había venido llevando a lo largo de su vida, ocurre un incidente con la esposa de Potifar y José termina en la cárcel, en medio de la oscuridad. Entonces, cuando uno mira las cosas así, uno se puede sorprender. Escuché en algún momento acerca de un pastor que decía, ¿no?, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido al venir a la vida cristiana, y una de las razones de por qué yo no me quería consagrar a Dios, era porque veía que a los hombres de Dios les ocurrían situaciones muy difíciles en su vida. Job amaba a Dios y estaba con llagas y estaba en problemas. José amaba a Dios y estaba en el foso. Y así la historia de grandes hombres de Dios. Todos decían: Señor, si eso le pasa a los consagrados, a los que buscan al Señor, entonces yo solamente quiero estar en las orillas, no me quiero meter adentro, porque se me van a venir cosas a mi vida que yo no quisiera pasarlas. Pero luego en el camino aprendí que Dios usa todas las circunstancias para transformar nuestras vidas. Y lo cierto es, mis amados hermanos, que vemos nosotros que hay dos tipos de oscuridad por las que podemos nosotros atravesar. Uno de ellos es la oscuridad que es el resultado de apartarnos de Dios. Esta es una oscuridad interna. Lo vemos en la vida de Jonás.
Dios le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive, y Jonás desobedeció abiertamente al Señor y tomó un rumbo diferente al que el Señor le dijo. La palabra del Señor nos dice que Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez. No veía nada. Estaba en medio de la oscuridad. Y esa oscuridad vino porque él estaba desobedeciendo a Dios. Así también cuando una persona desobedece al Señor, experimenta oscuridad en su vida. Experimenta que no encuentra respuestas de Dios en su vida. No ve la salida, no tiene claridad. Son tiempos difíciles. Pero esto vino por consecuencia de que Jonás se apartó del Señor. El otro tipo de oscuridad que viene es la oscuridad por obedecer a Dios. Y este tipo de oscuridad lo vemos en la vida de José. José era un hombre que sufrió todo un proceso de cambio y de transformación en su vida. Entonces, si nosotros vamos a experimentar oscuridad o tiempos de oscuridad, o vamos a pasar por los procesos de Dios en nuestra vida, es mejor que sea porque nosotros estamos obedeciendo al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y es allí donde el Señor va a formar tu fe, va a transformar tu vida, va a cambiar tu manera de pensar, te va a llevar a depender completamente de Él. Vas a encontrarte con un Dios poderoso en medio de tu vida, tan igual como vemos nosotros en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos nosotros como Dios se revelaba a la vida de sus siervos. Encontramos a un Jehová Jireh, encontramos a Jehová Rafa, encontramos a Jehová Nisi, encontramos a Jehová Sabaoth, pero eran experiencias que ellos vivían por obedecer a Dios, donde veían a Dios obrar en su vida. Surge aquí una pregunta importante: ¿cómo nosotros podemos caminar en medio de la oscuridad? ¿Es posible caminar en medio de la oscuridad? Sí. Y es que en tiempos de oscuridad tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que encender la lámpara de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 119, 105. Dice así la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios es lámpara que puede guiar nuestros pies, que va a iluminar nuestro camino. Y cuando nosotros experimentamos tiempos de oscuridad, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. Claro está que no solamente vas a leer la palabra de Dios cuando tienes dificultades, pero cuando tienes dificultades, se hace imprescindible en tu vida que tú puedas leer la palabra del Señor, porque la palabra de Dios te va a guiar en medio de la dificultad, en medio de la oscuridad, en medio de esas situaciones de incertidumbre, de inquietud, de no saber qué hacer. Te va a guiar y te va a mostrar el camino. Entonces vas a tener que dar pasos en medio de la oscuridad, pasos de fe. Y para eso tienes que leer la palabra de Dios. No sé cómo les está yendo a cada uno de ustedes en sus tiempos devocionales, pero siempre que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, comienza llevándonos a entender su palabra. Y necesitamos ir a la palabra de Dios, leer lo que dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras,
allí el Señor te va a hablar, te va a fortalecer. Entonces, en medio de todo tiempo de oscuridad, Dios va a saturar tu vida con la palabra de Dios. Recuerda esto: una Biblia cerrada es una lámpara apagada. ¿Cómo está tu Biblia? ¿La estás leyendo? ¿La estás meditando? ¿Estás discurriendo, yendo por ella? Esto va a hablar de cómo el Señor puede guiar y dirigir tu vida en medio de la oscuridad. Lo segundo que tenemos que hacer cuando caminamos en tiempos de oscuridad es rodearnos del amor de Dios. Dice el Salmos capítulo 23, versículo 22, en la versión Reina Valera 60. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. En otra traducción dice: Dios nuestro, que nunca nos falte tu amor, pues eso esperamos de ti. Entonces, en medio de la oscuridad, tú tienes que caminar rodeado del amor de Dios. Recordar el amor de Dios. Entender que Dios te ama. Porque cuando muchas veces atravesamos dificultades y problemas, una de las primeras voces que escuchamos a veces es la del enemigo, que te dice: Dios no te ama. Porque si Dios te amara, no estarías pasando esto en tu vida. Si Dios verdaderamente existiera, que es el nivel más bajo, indudablemente, porque un cristiano sabe que Dios existe. ¿Cuántos cristianos saben que Dios existe? Amén. Eso para nosotros está descartado. Pero es el nivel más bajo por el cual el diablo a veces te va a llevar para que dudes de Dios. ¿Existirá verdaderamente Dios? Cuando uno no ha conocido al Señor, cuando uno no ha caminado con Él, podría uno preguntarse: ¿existirá Dios? Pero cuando uno ya conoce a Dios, cuando uno ya ha andado con Él y ha visto su mano en su vida, una de las preguntas que más aparece es: ¿verdaderamente Dios te amará? Y si Dios te ama, ¿por qué Él permite que te pasen estas cosas en tu vida? Y es que muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que aprender que Dios nos forma a través de las circunstancias. Tú no vas a conocer a un Dios proveedor en la abundancia. Lo vas a conocer en la escasez. Y es ahí donde vas a ver que verdaderamente Dios provee para tu vida. Tú no vas a conocer a un Dios sanador en la salud. Generalmente lo conocemos en medio de la enfermedad. Y sabemos que Él nos mantiene en salud. Tú no vas a conocer a un Dios que pelea por ti, sino es precisamente cuando enfrentas a tus enemigos. Y hay gente que se viene contra tu vida, y vienen a atacar tu vida, y vienen para destruir tu vida. Entonces puedes saber que Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, está contigo. Él es el que te guarda, Él es el que te defiende, Él es el que pelea por tu vida. Y es en esos momentos entonces en el que nosotros tenemos que rodearnos del amor de Dios y recordar lo que el Señor ha hecho por nuestra vida. Recuerda que pase lo que pase en tu vida, Dios te sigue amando. Y es más, Dios ha prometido en su palabra no soltarte de su mano, no dejarte, hermano. Por eso claramente el libro de Salmos, el capítulo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque ciertamente la presencia de Dios no va a disipar siempre la oscuridad, pero siempre va a quitar el temor de tu vida. Entonces,
aunque puedes tener oscuridad en tu alrededor, situaciones donde no encuentras respuestas a tus preguntas, situaciones en las que no ves a Dios obrar a tu favor, entonces tú tienes que darte cuenta allí que muchas veces cuando el enemigo quiere inundar tu corazón de temor, el Señor, al estar contigo, va a quitar todo temor. Y vas a entrar en un estado de paz. Señor, sí hay problemas, sí hay dificultades, pero Señor, te doy gracias porque tu vara y tu callado me alientan, Señor. Y entonces allí empezamos a caminar por fe, empezamos a avanzar por fe, sabiendo que estamos bajo la poderosa mano de Dios. Y es que el amor de Dios nos protege de las mentiras del enemigo en medio de la oscuridad. Dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 36 en el versículo 7: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Dios te ama y Él no te va a abandonar en los tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios nos lleve a mayor crecimiento? ¿Cuántos quieren que Dios los lleve a mayor madurez? ¿Cuántos quieren que Dios nos lleve a avanzar y a conquistar? ¿Sabes? Vas a pasar procesos así en tu vida. Son necesarios, pero allí vas a conocer a Dios. Entonces, cuando vas a venir el domingo al servicio, hermano, el poder alabar y adorar al Señor va a ser con entendimiento. ¿Por qué con entendimiento? Porque estás entendiendo lo que estás cantando. Él es el que nos da la victoria en medio de los problemas. Él es el que cuida de nosotros. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que limpia nuestras vidas. Él es el que nos sostiene de nuestras manos. Es el Dios que me ama, aquel que me cuida. Lo tercero, para caminar en medio de la oscuridad, necesitamos confiar plenamente en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 50, en el versículo 10: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Confía en el nombre de Jehová y apóyate en Dios. Entonces, es volver nuevamente a la palabra del Señor. ¿Qué dice tu palabra, Señor? Hermano, en medio de la dificultad que nosotros podemos experimentar, el Señor nos da algunas promesas que nosotros debemos de considerar cuando atravesamos situaciones difíciles en nuestra vida. Y dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 1. Mire lo que dice el Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El Señor dice: mas no habrá siempre oscuridad. ¿Y eso qué significa? Que los tiempos de oscuridad son tiempos cortos. No van a durar para toda la vida. Tú tienes que saber que si tú estás enfrentando un problema, una dificultad, una necesidad, va a venir la solución, va a venir la necesidad y Dios va a obrar en medio de esa situación que tú estás viviendo. Pastor, ¿esto me destruirá? ¿Esto me matará? ¿Esto terminará con mi vida, con mis aspiraciones, con mis sueños? No, mi hermano, no va a ser así. ¿Y por qué no va a ser así? Porque el tiempo de oscuridad
es un tiempo corto. El tiempo de prueba es un tiempo corto. Y la palabra del Señor nos dice también a nosotros que no nos ha sobrevenido ninguna situación de aflicción, ninguna situación de prueba a nuestra vida que no la podamos soportar. Es decir, todo está perfectamente medido por el Señor. Hace tiempo atrás le preguntaba a un médico, una razón importante es esto, ¿no? Es curioso que cuando uno es medicado con algún medicamento, ¿no? Ocurre que el médico te da una dosis, ¿no? Y te dice a veces media tabletita, una tabletita. No, tome uno en la mañana y otro en la noche, ¿no es cierto? Nos da dosificado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el propósito del medicamento es traernos salud. De la misma manera, en la vida de un cristiano, las aflicciones y las pruebas están dosificadas por el Señor. Pero pastor, el diablo, pero pastor, el mundo, pero pastor, la gente. Tú tienes que saber que Dios tiene el control de todo. Y aún Dios le dijo al diablo con relación a Job, porque el diablo fue un bandido, le dijo a Dios: Job no te sirve si no es por interés. Y Dios le dijo: no es así. Y lo vas a ver, diablo. Pero te quiero decir algo: no toques su vida. Es decir, Dios le puso una dosis ahí. No toques la vida. Es decir, no lo mates, no lo vas a matar. No te doy permiso para que lo mates. ¿Y qué hizo el diablo? Barrió con todo. Barrió con todo. Se bajó su economía en un ratito. La tiró, imagínate, al piso. En un día lo quebró. ¿Podrá una persona quebrar en un día? Señor, el otro día estaba viendo el reporte de la bolsa de valores, ¿no? Elon Musk, en un día, $600 millones. ¡Wow! Señor, asombrosa la caída. ¿Qué tan? En un día te pueden ir aquí. En un día se barrió a todos sus hijos. En un día se le acabó la paz. ¡Wow! Yo no diría: ¿y dónde está Dios? Dios seguía sentado en su trono, manteniendo el control de todas las cosas. Así que tú tienes que saber: nada que pasa en tu vida pasa si no pasa por el trono de Dios. De manera que no te fijes, no pongas tus ojos en las circunstancias, no pongas tus ojos en las personas, pon tus ojos y tu confianza en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Porque los hombres pueden fallar. Las circunstancias puede que tú no las conozcas hasta qué punto van a determinar cierta situación. Un terremoto, por ejemplo, una tempestad, un granizado. Uno no lo puede determinar, pero Dios tiene control de todas las cosas. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor nuestro Dios, que Él tiene el control de todas las cosas? Amén. Y como les decía la semana pasada, cuando tú vienes a la presencia de Dios y te presentas delante de Jesús, Él te extiende sus manos. ¿Y qué ves en su mano? Las heridas, las cicatrices de los clavos que horadaron su mano. ¿Y de qué te hablan a ti? De que Él está allí para interceder por ti, que Él está allí para protegerte, que has acudido al lugar correcto, a un lugar de misericordia, donde encontrarás favor y donde encontrarás ayuda para tu vida. Él es el que vino
a morir por ti en la cruz del Calvario. Y Él ha prometido algo. Él va a terminar la obra que empezó en tu vida. No te va a dejar a medias, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No te va a dejar a medias, hermano. Ten confianza, ten seguridad en el Señor. Esto va a ser un tiempo corto. Lo segundo que tenemos, la segunda promesa que podemos encontrar en tiempos de oscuridad, de aflicción, de necesidad, es la que el Señor nos da en el libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo 3. Dice así: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces vemos que Dios hace cosas por nosotros en tiempos de oscuridad. Y es precisamente en esos momentos en el que tú vas a conocer más del Señor. Vas a aprender de Dios. Vas a poder tener un mayor entendimiento de quién es el Señor. Y es que la vida cristiana es un continuo crecimiento, es un continuo madurar en el Señor. ¿Qué conoces hasta aquí de Dios? Pastor, yo sé que Jesús es mi Salvador. Recuerdo cuando venía a la iglesia, y entregando mi vida a Jesús, todos los coritos que me motivaban y todas las canciones que me motivaban a mí en ese momento eran las canciones del perdón de Dios, de la sangre de Cristo, del nombre de Jesús. Estas canciones que me hablaban del perdón de Dios, de poderle dar gracias por lo que Él ha hecho en mi vida, esas canciones para mí sonaban pero fuerte en el templo. Y yo cantaba con entendimiento porque sabía lo que el Señor había hecho en mi vida. Me había perdonado. Su sangre me había limpiado de todo pecado. Sabía que el Señor había tirado al piso toda culpabilidad y acusación del enemigo. Me deleitaba en esas canciones. Pero luego vinieron otros procesos de Dios en mi vida, donde encontré personas que se levantaban contra mí. Situaciones de gente que no lo comprendía y yo no entendía. Entonces ahí aprendí otro tipo de canciones porque empecé a ver al Señor cómo obraba en mi vida. Entonces ahí cantaba: el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El Señor pelea por mí. Estas canciones, hermano, revoloteaban en mi mente y en mi corazón y le cantaba con todo mi corazón. Y veía al Señor obrar en mí, etapas en mi vida. Entonces fui entendiendo cosas nuevas de Dios. Luego empecé a conocer al Señor en otra dimensión. Empecé a conocer lo importante de la presencia de Dios en la vida de un cristiano. Entonces, wow, Señor, experimenté el poder del Espíritu Santo, experimenté la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué canciones me movían ahí? Las canciones que hablaban del poder del Espíritu Santo. Oh Señor, yo quiero que tú ardas en mi ser. Como la zarza quiero arder con tu poder, Señor. Espíritu Santo, lléname de ti. Señor, lléname. Aleluya. Otra dimensión en mi vida. Entonces, son situaciones a las que el Señor te va a ir llevando. Yo no sé en qué temporada estás hoy en medio de tu vida, pero vas a ver al Señor obrar de una manera particular en medio de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Muy bien. Lo tercero, dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 60, versículo 2. Dice así: porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. ¿Qué dice? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y este pasaje nos habla que aunque más oscura sea la noche, más oscuras sean las tinieblas, hermano, mayor será la luz que brillará en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta
que el Señor en todas las cosas que nosotros vivimos, Él tiene un propósito. Él tiene un propósito, hermano. Hoy quizás no lo aprecias con claridad todo lo que puede estar pasando en tu vida, pero la gloria del Señor va a brillar sobre ti y se va a mostrar su favor y se va a mostrar su ayuda en medio de ti. Entonces, aún los que te rodean te dirán: hay algo en ti que es muy diferente de todos los demás. Y tú bien claro podrás decir: es el Señor en mi vida. ¿Por qué no te veo angustiado? ¿Por qué no te veo derrotado? ¿Por qué no te veo frustrado? ¿Por qué no te veo como otras personas cuando pasan las mismas cosas que tú pasas? ¿Sabes por qué? Porque el Señor está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor está contigo. Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Y Él no dejará a sus hijos en la oscuridad. Recuerde usted, hermano, la oscuridad no es un lugar para que nosotros vivamos. Será un tiempo corto, porque hemos sido llamados a vivir en la luz, en la claridad, en la abundancia, en la libertad y en el poder de Dios sobre nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie. Quiero esta mañana permitirle al Señor que pueda obrar en tu vida. Tú has venido aquí a este lugar para escuchar una palabra de Dios para